Señores, está con nosotros Kelvin Pimentel, procurador fiscal de la Fiscalía de San Francisco de Macorís, litigante, investigador y especialista en el tema de delitos cibernéticos. Con él vamos a hablar acerca de cuáles son las consecuencias de los negocios piramidales y qué cosa es un negocio piramidal. Buenos días, Kelvin. Buen día, Amado. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo tú Yerjan, estás, mi Carolina? hermano querido? Siempre es bueno estar aquí con ustedes otra vez. Sí, un placer tenerla aquí. Sí, No, para mí estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Ponlo en contexto este asunto de ATV, porque definitivamente la gente está esperando que le hablen de eso, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las circunstancias, las consecuencias? ¿Qué pasará? Sí, Adelante. bueno, lo primero sería como saber que es un esquema piramidal o como le dicen la pirámide de Ponzi, que es básicamente un método de negocio que tiene más de un siglo, que empezó como un método de negocio novedoso, donde se le ofrecía a la persona una alta rentabilidad por una supuesta inversión. Imagínese que usted, a usted le tenga que pagar para trabajar. Eso básicamente en lo que se basa. Yo coloco una inversión, supuestamente el esquema piramidal tiene una actividad revolucionaria, novedosa, que nadie tiene, que permite casi multiplicar el dinero por magia, como quien dice, y usted coloca una inversión para participar de esa actividad económica y recibir entonces la rentabilidad. Pero realmente la actividad principal de un esquema es el reclutamiento. A pesar de que el esquema le plantea que hay una actividad como principal para recibir la rentabilidad, siempre ese reclutamiento como la base de los ingresos. Y ahí se crea entonces la pirámide. ¿Por qué se le llama como una pirámide? Bueno, tenemos una persona en la cima que plantea, digamos, el modelo de negocio, recluta a 2 o 3 personas que son los principales inversionistas, los primeros, le ofrece una rentabilidad, digamos, de un 5, 6, hasta 10%, dependiendo, y le da un plazo para esa rentabilidad. Vemos, al mes te voy a dar ya los beneficios que te estoy ofreciendo. Si entraste con 100,000 pesos, te da una rentabilidad de un 10%, te entrego al mes a ti los 10,000 pesos. La persona se convence de que el modelo funciona porque te está dando la rentabilidad que se te está ofreciendo. De hecho, en principio funciona y la rentabilidad se ofrece. Eso hace que se motive al inversionista a que, aparte le ofrecen comisiones por reclutamiento, trae más personas, que te voy a dar más dinero. Exacto. Empiezan a reclutar, los que están siendo reclutados ven que quien lo está reclutando es parte del esquema, que está recibiendo los beneficios, ve que está avanzando económicamente, porque ciertamente está avanzando económicamente, y se suman. Esos nuevos que entran pagan la rentabilidad de los que están por encima de ellos, y así viceversa. 2 reclutan a 4, 4 reclutan a 8, 8 reclutan a 16. Eso avanza a un ritmo que, de la forma como va recibiendo los beneficios, permite que todo el dinero que entre se reparta. Pero ¿qué pasa? Que no se está practicando una actividad económica que reproduzca el dinero. Todo lo que entra se reparte. Pero llega un punto en donde este esquema empieza a fallar, cuando la velocidad de reclutamiento empieza a reducir. Cuando la pirámide, mientras más personas entran, más necesidad hay de reclutamiento de mayor cantidad. Si empezamos con 4, necesitamos luego 8 para mantener el esquema. Luego 16, luego 32, luego 64. Entonces llega un momento donde esa velocidad de reclutamiento reduce. Reducen los beneficios, no entra tanto dinero conforme a las expectativas de la pirámide y empiezan los problemas porque no hay dinero para pagarle a todos. Como no hay dinero para pagarle a todos, los que son un poquito más vivos, que están encima de la pirámide, se salen, toman su beneficio y automáticamente colapsa. Así funciona, tiene 3 ejes. El requisito de una inversión con una rentabilidad bastante alta, una actividad económica Rentabilidad con esteroides. Exacto, con esteroides, una actividad económica que se sabe poco sobre ella. Por ejemplo, un caso más famoso es Telex Free, que Telex Free consistía en que eran unos anuncios que se colocaban en la web de un sistema con llamadas basado en la tecnología de IP, que parecía a la de IPTV, cosa que en ese entonces era hasta una tecnología que estaba iniciando. Y Telex Free no estaba constituido en República Dominicana como compañía de telecomunicaciones, no estaba reconocida por el Indotel como una compañía de telecomunicaciones. Sin embargo, la gente entró y la actividad económica era colocar publicidad de Telex Free en la red. Y supuestamente sobre esa actividad Telex Free recibía beneficios. Pero ¿cómo lo recibía? ¿Cómo le generaba esos beneficios a Telex Free? Y la gente se fue sumando porque veía realmente que funcionaba hasta que finalmente el esquema colapsó y hubieron cientos o quizás hasta millones de personas que resultaron estafados. Pero realmente lo principal para identificar que es una pirámide es esa publicidad incansable que tienen los esquemas y ese afán de que se recluten nuevas personas supuestamente para crecer. Así que funciona. Y como que nunca se identifica como de manera formal la empresa. La como que algo que esté en el empresa aire. no se constituyen y de hecho casi nunca se conoce
quién es el que constituye la pirámide. Porque en Telesfree, por ejemplo, había un representante de República Dominicana, pero nunca no se sabía quién o quién se entendía que era la persona que había colocado ese esquema de negocio en los Estados Unidos. Resulta que al final ni siquiera las imágenes que se tenían de esa persona ni siquiera era su identidad. O sea, quien inicia esto sabe que eventualmente va a colapsar e intenta obviamente utilizar hasta usurpar identidades o dar poca información sobre sí mismo para quedar entre esa nebulosa de personas completamente oculto, que sea de difícil identificación. Una pregunta, y creo que sería la pregunta del millón, que todos quieren saber. El dinero de los que invirtieron, ¿qué pasaría en este caso con ATV? Partiendo de la realidad de las pirámides o el tema legal del Estado. Exacto. Si se demostrara, o sea, si se iniciara algún tipo de investigación al respecto y se verificara que ATV entra dentro de un esquema piramidal y si el modelo económico que tiene entra dentro de los elementos del delito, porque hay que entender, por ejemplo, que uno vería ATV y diría, bueno, esto me suena como una estafa, ¿verdad? Pero la estafa no es lo que yo creo que es. La estafa tiene unos elementos muy característicos que tienen que darse para que se pueda entonces configurar. Si se hace una investigación y se verifica que realmente es un modelo de negocio con esa intención de estafar, pudieran ser los responsables, si son identificados, perseguibles penalmente por esa infracción. Pero como casos como Telesfree, por el gran volumen de personas que había en esa pirámide, resultó en ese caso de difícil identificación, no sé si lo lograron hacer, quienes estaban en la cima de esa pirámide, quienes empezaron el negocio. Y creo que en el caso de ATV pasaría lo mismo. No sería una investigación sencilla en caso de que la Fiscalía o cualquier otro departamento de Procuraduría, porque también hay que plantear ese segundo escenario. ATV tiene repercusión a nivel nacional, o sea que quizás si se demuestra finalmente que es un esquema piramidal con fines de estafa, con cientos o miles de personas que resultarían afectados por ello. Y lo más probable es que áreas como la Procuraduría Especializada en contra de los crímenes y delitos de alta tecnología, que su deber político es investigar casos macro de este tipo, deba asumir la responsabilidad de esa investigación por sus implicaciones a nivel nacional. Y de identificarse los elementos del tipo puedan ser sometidos por estafa. Pero no todo tipo de estafa, sino la estafa como ciberdelito. Porque ahora se ha incorporado a los esquemas piramidales la tecnología que permite que se masifique. Claro. Por ejemplo, no sé si ustedes participaron quizás en épocas anteriores que los invitaban a presentar el esquema de negocio, que se hacían reuniones muy bonitas, personas de traje, cócteles, cenas, donde siempre habían representantes que te contaban de sus viajes, sus experiencias y te motivaba. Pero ya eran reuniones que se hacían en el mundo físico. Ya ahora con la tecnología eso es mucho más fácil, el reclutamiento, porque se utilizan las redes sociales para el marketing, se utilizan las experiencias que otros viven. Por ejemplo, a mí me salía cada rato publicidad. ATV es la vuelta, por ejemplo. y se desterritorializan. Exacto. Porque hay una cosa, tú Eso no sabes dónde comenzó. Exacto, eso complejiza también el Uno asunto. se imagina que pudo ser Centroamérica, Suramérica, Exacto. porque el deporte básico del negocio era el fútbol, que no Exacto, es el nuestro. exacto. Pero eso es un indicio nada más. Y por ejemplo, la plataforma de ellos te colocaba la bandera de la República Dominicana, el que tiene la bandera de China, también el que tiene la bandera de Inglaterra, entonces pareciera ser un esquema de negocio a nivel internacional. Sí, claro, claro. Cuando veíamos la plataforma, salían las diferentes banderistas como para que tú te identificaras de qué país tú pertenecías. Y cuando yo lo revisaba el sitio, en un momento como me dio curiosidad, lo revisaba, y veía decir, bueno, pues esto pareciera ser un esquema que no es necesariamente de este país, sino que pareciera ser un asunto pero no internacional. No. Me lo ofrecieron, me lo propusieron, hasta me estaban prestando para que entrara. Exacto, oye. Algo que llama la atención es que mucha gente estaba consciente de que de alguna forma era insostenible, Sí, o que era la un gente- engaño, que una estafa. O sea, estamos a un punto como sociedad que por buscar o ganar dinero, por la ambición, por lo que sea que usted quiera, aún estando consciente de la situación, aún entraron. Sí, es así. Eso llama la atención. De hecho, personas que yo conozco, que conversaba, que como me preguntaban, ¿y qué tú piensas de esto? Yo le decía, bueno, parecerá ser un esquema piramidal, porque que tú me estás diciendo a mí que ustedes pueden hacer jugadas de esa plataforma y tú me dices que si pierden la jugada, no pierden dinero, pero que si ganan, reciben dinero y tú no puedes hacer ningún tipo de apuesta, ni en la lotería, ni en banca de apuestas deportivas, sin ganar o perder dinero. Son dos cosas a las que tú vas, o a ganar o a perder dinero. La tabla ahí no existe, es muy difícil que eso se dé.
y que se dé siempre cada vez que tú pierdas. Y cuando y le decía yo, pues eso parece un esquema piramidal. Dice, sí, pero que está dando rentabilidad. Dice la persona, sí, pero que está dando rentabilidad. O sea, la gente sí es más o menos consciente de que eso en algún momento puede colapsar, Sí. pero lo que la gente se basa es en el dinero fácil, que en ese momento están adquiriendo, ven la rentabilidad y mucha gente escuché decir que decía, bueno, yo invertí 10,000 pesos, ya me dio la rentabilidad de los 10,000 pesos, yo saqué mis 10,000 pesos ya. Los otros 10,000 pesos que yo deposité están ahí y los puedo retirar en cualquier momento que yo quiera. Esa es de la opción, digamos, de la burbuja o de la cortina de humo que te ofrece. Entonces, las personas mientras están recibiendo rentabilidad están bastante contentas. Sí, Pero sí. cuando la plataforma colapsa, se llenan entonces de ira. ¿Pero por qué se llenan de ira? Porque realmente los que terminan siendo afectados son los últimos que entran en el esquema de la pirámide. Sí. Si, por ejemplo, en la parte de abajo de la pirámide entraron 100 personas y la plataforma colapsa, todos los que estaban por encima de ellos, el dinero que entraron de esas, 10 No per- perdieron. de esas 100 personas se redistribuyeron entre todos los que estaban ahí, o por lo menos entre los que dio para redistribuir. Claro. Los que están en la parte de abajo, los 100 últimos que entraron, son los que terminan afectados porque ellos, debajo de ellos, no hay nadie más que entre para ellos tomar el dinero de esos que entren y redistribuírselo. Entonces, ese Correcto. último capital que entra, lo que hace es el dueño de la pirámide con los más vivos, lo toman y se van y se Claro. desaparecen. Porque hay que entender que hay un equipo, ¿verdad? El dueño de la pirámide que sí sabe la cantidad de dinero que tiene. ¿Qué Porque siente? hay personas que aunque tengan otros por debajo, no saben la No cantidad saben, que ya hay, sé. ¿verdad? Dentro, Sí, dentro, no, de- no dentro del sabes esquema. no saben quiénes están por encima de ellos. Del Exactamente, esquema de la pirámide. y no sabe qué cantidad de Exacto. dinero hay en un momento determinado. Magistrado, en el caso hipotético de que se pueda configurar el tipo penal de estafa, ¿cuál sería la pena para la gente que no es abogado y no sabe, a imponer a los autores y cómplices de este delito? Eso es una de las cosas penosas de nuestra legislación, porque la estafa tiene pena, si no recuerdo, como 5 años, 5 años, lo que plantea. Yo siempre he sido abanderado de que cuando se incorpore la tecnología para cometer una infracción debería ser agravado, o sea, debería ser como un tipo penal agravado, porque la tecnología permite acceder a un público más rápido que se masifique la infracción. Sin embargo, la ley 53-1107 no te lo trata así. Básicamente son las mismas penas. Y esas serían básicamente las infracciones, como hasta 5 años. Creo que hay unas reglas que permiten que, dependiendo del monto que se identifique dentro de la estafa, pueda aumentarse un poquito más la sanción. Pero son penas muy, muy bajitas. Eso es característico de la legislación tan antigua que tenemos. Correcto, El correcto. Código Penal. Era imposible prever en el 1804 este tipo de esquemas cuando aparecieron después. Entonces podríamos decir que si a cualquiera de nosotros, obviamente esto es un hecho supuesto, no vayan a tomarlo en cuenta, se le ocurre hacer un esquema piramidal y luego de que tenga en su cuenta, porque llega a una cuenta única, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, la tumba y aún así, si le alcanzasen el brazo de la justicia, llegaría con una pena máxima de 5 años, que pudiera salir a los 2 años y medio, con una multa, qué sé yo, de 20 millones de pesos y entonces se liquida ahí con más de 100 millones de pesos. No, y para variar, es un tipo penal de acción pública privada. O sea que si usted Exacto. logra de alguna forma u otra convencer a los denunciantes de que La retiren. retiren su denuncia, pues saldría sin ningún tipo de sanción. Simple y llanamente y ya, pasaría Como así. el caso de Sí. Mantequilla, Bueno, que ahí aún la está. policía, la justicia sometiéndolo, lo estaban defendiendo muchos ciudadanos Sí, de allá. y de hecho Sí. él planteó, estando detenido, que quería retornar a las calles para seguir haciendo rico a más personas. Decía, él insistía, Sí, él claro. insiste en que su negocio funciona. Pero ¿cuál es la actividad que practica Mantequilla para reproducir ese dinero? Una cosa, magistrado, una preguntita. Se entiende que la vuelta se cayó porque el Estado intervino o a través del comunicado de la Superintendencia y Hacienda. ¿Cómo podemos nosotros saber, no sé si usted maneja alguna información, de que el Ministerio Público esté llevando en curso algún tipo de investigación? Porque entonces se cayó la vuelta, el dinero se quedó en la cuenta de las personas, no se sabe si en verdad fue que frizaron la cuenta. Eso, por supuesto, entiendo que es una mentira de que de lo del 30%, bueno, pues, ¿cómo va el Estado a negociar? O sea, en este respecto, ¿qué podría usted decirnos? ¿No sabe qué se esté haciendo? Bueno, realmente el comunicado de Hacienda pareciera ser que tuvo algunas implicaciones, porque luego de que Hacienda hace comunicado, las personas empiezan como a asistir a las oficinas buscando algún tipo de explicación al respecto y eventualmente entonces colapsa
la plataforma, según lo que han dicho los usuarios, de esa plataforma como que colapsa. Lo dicen en el sentido como que ya no pueden acceder a la plataforma porque era como por un sitio que lo hacía. Por ser delitos de acción pública a instancia privada, el Ministerio Público solo pudiera iniciar una investigación cuando el interesado o los interesados así lo comuniquen. Sí. O sea, a diferencia, la Fiscalía tiene 3 formas de empezar una investigación. Lo hace de oficio, normalmente pasa en infracciones de acción pública. O sea, esas infracciones donde el Estado es el interesado en la persecución penal, lo hace por un conocimiento directo, y el conocimiento directo se da de 2 maneras, o conocimiento directo de la infracción, o por denuncia o querella. Esa es la forma como que plantea la ley. Las infracciones de acción pública e instancia privada, como la Fiscalía no puede hacer nada con el proceso, ni perseguir, tampoco puede someter a nadie si no hay una denuncia interpuesta, una querella del interesado, porque la ley asume que es el interesado, o es la persona como tal, el mayor afectado, más que la sociedad en sentido general, no puede empezar una investigación sin que se den estos actos procesales o actos iniciales, o denuncia o una querella. Mientras eso no suceda, mientras esos actos jurídicos no se den, no pudiera jamás el Ministerio Público empezar ningún tipo de investigación al respecto. Y termina su acción cuando termina la víctima. Exacto. O la víctima decide renunciar a él. Mientras tenga interés. Ese es el principal problema de los ciberdelitos, que la gente denuncia, por ejemplo, se investiga, se reúne evidencia, se somete a la persona, se apresa, y en las 48 horas las personas negocian. Bueno, tú me zafaste con ¿cuánto? 100 mil pesos, te devuelvo 80. Dirá la gente, bueno, tú perdido o ganado, me quedo con los 80 mil pesos, desisto. Yo, fiscal, no puedo hacer más nada más que colocarlo en libertad, es lo que dice la ley. Debo de soltarlo. Si se identifica, por ejemplo, si se denuncia y se concluye que hubo un esquema piramidal, se identifica que está encima de la pirámide, se detiene y esta persona logra convencer a los denunciantes, ni siquiera a los afectados, a los que se identifiquen como denunciantes jurídicamente, logra convencer de que desista, pues simplemente no tendría la Fiscalía otra cosa que colocar a esta persona en libertad y prescindir del ejercicio de la acción penal. Si lo sometemos sería ilegal por una limitación de la misma ley. O sea, dentro de mi ignorancia del derecho, lo que usted quiere decir, o a ver si entendimos, los que no somos abogados, que prácticamente en este caso es muy poco lo que se puede hacer como esperanza para los ciudadanos. No, se pueden hacer, obviamente se hará todo lo que la ley permita que se haga. Por eso depende de ellos. Si ellos no denuncian, no podemos hacer nada. Por la naturaleza del delito. Claro, no significa, la palabra denuncia aquí no significa decirlo en la televisión, en la radio, sino que hay que ir a la fiscalía o a la policía, poner una denuncia formal. Para que entonces el Ministerio Público tenga ese como la llave, el motor de arranque del proceso es esa denuncia. ¿Y han ido personas a poner denuncia? ¿No tiene conocimiento? No tengo conocimiento. Como no trabajo en esa unidad, no tengo conocimiento de esa parte. Es diferente, por ejemplo, un homicidio. Si un fiscal de investigación está sentado en su despacho y le dice, mataron a uno en San Martín, sin nadie decirle, ese automáticamente va a buscar a los policías, vámonos, que mataron a uno en San Martín. Exacto. Porque eso es de acción pública. Pero ese tipo de casos, por más que el Ministerio Público quisiera interesarse en iniciar una investigación de oficio, aunque la iniciara, estaría atado de mano porque necesita a los denunciantes para llevar a esa persona al tribunal. Entonces, antes de que usted se vaya, magistrado, que esto es importante, atención muchachos, esto sí es muy, muy, muy importante. Si una persona, ¿verdad? Aunque esté consciente o no consciente de que es un esquema piramidal, arrastra a otros, pudiera ser pasible o pudiera ser imputado como cómplice del dueño de la pirámide. No, pero es interesante. Habría que analizar la pirámide, ver la estructura y ver si solamente el que esté en la cima puede tener una responsabilidad penal. Sí, pero habría que verlo en el caso concreto. Por ejemplo, el señor que aparece como que era el gerente, que no se sabe si él tenía conocimiento o no. Él dice que perdió 7 millones de pesos. Que tenía 40 pero pudiera ser que sí, entonces. Pero ahí está el tema. El tema es que la víctima a quien se acusa de complicidad es también una víctima del mismo delito. Exacto, la infracción. Pero si lo puede probar. Bueno. También es parte de la pirámide. Exacto. En el caso de Telesfree, por ejemplo, el representante de Telesfree en República Dominicana era una persona que estaba dentro de la misma pirámide y también resultó afectado. Pero que dentro de la... Sacó todo su dinero adelante. Exacto, dentro de la República Dominicana él era el líder en esa pirámide. Pero dentro de la pirámide, como esquema general, él era un eslabón más
dentro de esa misma pirámide. Aunque eso es un tema complejo, que habría que ver Sí. con el caso en concreto, las evidencias y todo, para ver de qué forma o con qué intención actúa cada quien, porque siempre habrá que evaluar la intención, La de, cada, intención. de cada quien cómo actúa para verificar la responsabilidad penal o no. Correcto. Bueno, muchísimas Magistrado, finalmente, ¿qué le puede usted decir a la gente de San Francisco de Macorís, toda la provincia al que nos ve, sobre este estilo o esquema de negocio, que cada vez es más constante en el país? Pero hace 2 días vimos el Ministerio Público, que a mí no dejo de mencionarlo, el caso Gaviota, más de 4.000 millones de pesos, es un estilo de, de Sí, inversión. Bueno, decirle a las personas que estos esquemas han existido por más de 100 años, seguirán existiendo y seguirán apareciendo de diferentes maneras. Casos como Telex Free, Cacao Talk, por ejemplo, que es un caso también reciente, 2022. ¿Cómo se llama? Cacao Talk. Es un sí. caso, por ejemplo, que Nuria hizo una investigación sobre él, Sí. que también fue fue un esquema piramidal. Siempre que vean un negocio basado en esos 3 ejes, de que le soliciten una inversión para supuestamente trabajar en un modelo de negocios novedoso, del cual haya poca información, del cual no se entienda matemáticamente cómo funciona y que por demás se base en el reclutamiento de otros individuos para el supuesto crecimiento de ese negocio, lo correcto es que no se meta. Porque no puede haber ninguna fórmula tan mágica que permita la reproducción del dinero, casi como por arte de magia, sin tener entonces que hacer ningún tipo de trabajo. O sea, las inversiones no generan grandes beneficios económicos si no hay un gran trabajo detrás. O sea, cada vez que se le plantea un esquema de negocio con tanta facilidad para reproducir el dinero, tiene la gente que asumir, y más cuando hay un esquema de reclutamiento, que están ante un esquema piramidal. Y seguirán cambiando, seguirán evolucionando. O sea, porque se adaptan según pasa el tiempo. Pero siempre que vean estos elementos, estarán ante un esquema de piramidal que, aunque les ofrezca rentabilidad en el momento, porque la verdad tiene que decir, en principio funciona, en principio ofrecen rentabilidad. El problema es cuando la pirámide no se puede sostener. Cuando no se puede sostener, colapsa. Y los últimos que entran son los afectados. O sea, que le ofrezca rentabilidad. El último mono es que se ahoga. Exacto, tiene que entender que al entrar nos hacemos de alguna fórmula u otra partícipe de esto, cómplice de esto, en algún sentido, de que esos esquemas sigan creciendo y reproduciéndose con el tiempo y que muchas personas resulten afectadas. Sí. Qué pena, qué pena. Bueno, gracias a Kelvin Pimentel por sus orientaciones en este caso de los esquemas piramidales o esquemas Ponzi, como se llaman. Así que gracias, magistrado. A ustedes por la invitación. Sí, no, y gracias a usted por venir siempre sacando un momentito para nosotros cuando le llamamos. Qué bueno.